En un pueblo donde todos conocían a todos, y los secretos rara vez sobrevivían al sol, una mujer regresó, no para despertar problemas, sino para desenterrar una verdad, en silencio, un pensamiento enterrado. No hay disparos, no hay gritos, solo un guante, una taza de té, y un nombre que nadie se había atrevido a cuestionar, hasta ahora. ¿Y si el verdadero peligro no fuera un asesino? ¿Y si no hubiera en realidad ningún asesino a la vista? ¿Y si la venganza fuera algo mucho más inquietante? La señorita Henrietta Blume estaba podando delicadamente los bordes de sus plantadores de salvia y lavanda en el alféizar de la cabaña de Rosbent, una casita encantadora, cubierta de musgo, cuando los solemnes timbres de la torre del reloj de St. Luke resonaron en Dunmore Hollow, marcando las 10 con un eco extraño, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a escuchar. La luz del sol se filtraba a través de la enredada hiedra trepadora de su pared del jardín, esparciendo fragmentos dorados por el camino de adoquines, donde las abejas somnolientas se tambaleaban de una flor a otra con un zumbido, curiosamente disonante. El aire matutino traía un leve escalofrío, a pesar del sol, y con él, un aroma inusual, dulce pero quemado, como mermelada demasiado cocida, o caramelo quemado, provenía, débilmente de la ventana de la cocina de la señora Glanville, su vecina, lo cual, era extraño. La señora Glanville era meticulosa, casi obsesiva. Henrietta hizo una pausa, sus tijeras de podar detenidas en el aire, inclinó levemente la cabeza. Algo en el aire se sentía, no mal en forma obvia, pero sí, sutilmente desalineado, como una fotografía colgada un grado demasiado torcido como para no notarse. Dunmore Hollow se enorgullecía de su quietud y orden. Las cercas, recién pintadas, el té, vertido precisamente a las 4. Los secretos, si existían, venían envueltos en sonrisas educadas, y se enterraban justo debajo de los senderos de grava perfectamente rastrillados. Pero Henrietta Blume había vivido demasiado, y había visto demasiado, como para dejarse engañar por una superficie en calma. Detrás de cada cortina cerrada, detrás de cada saludo demasiado brillante, había algo sin decir, siempre lo había. Y era, siempre, en las mañanas tan perfectamente tranquilas, cuando las grietas comenzaban a mostrarse. Esa tarde, el ayuntamiento al lado de St. Luke's estaba lleno del susurro de faldas almidonadas, el crujido de sillas plegables, y las toses suaves y anticipatorias de los ciudadanos más respetables de Dunmore. Se esperaba que el recital de primavera, organizado anualmente por el gremio de benevolencia de las damas, fuera tan sin incidentes como obediente. El esmalte de limón se aferraba a las tablas del piso. Algunos bollos secos se apilaban sin entusiasmo junto a la mesa trasera, cerca de una olla de té sobrehervido. Henrietta entró en silencio. Escogió su asiento habitual, cerca del fondo, lo suficientemente lejos para pasar desapercibida, y lo bastante cerca como para ver todo. Su mirada recorrió la sala, familiarizada con la rutina de cada aldeano, cada tic, cada sendero de comportamiento bien conocido, y fue entonces cuando la vio. La mujer, tercera fila, desconocida, inmóvil, casi, congelada. Llevaba un abrigo azul marino severo, una falda gris rígida, zapatos pulidos que reflejaban la tenue iluminación del salón, y un sombrero negro de ala ancha, con un velo obsoleto que le cubría lo suficiente como para ocultar sus rasgos. En su regazo, descansaba un solo guante de seda negro, plegado con una precisión casi ceremonial. No miró a su alrededor, no tomó el té que tenía al lado, no ajustó su asiento, ni siquiera miró el programa que tenía en las manos, simplemente, estaba allí, rígida, misteriosa, como si no hubiera llegado, sino que hubiera sido colocada. Cuando la señora Glacier, la ansiosa maestra de escuela, comenzó su interpretación del nocturno de Chopin, el salón se sumió en silencio. La música flotó suavemente por el aire moteado de polvo, trepando, sumergiéndose, deslizándose, y sin embargo, la mujer no se movió, ni un cambio de postura, ni un parpadeo. El aliento de Henrietta se volvió más lento, mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante, sintiendo algo mucho más grave que los nervios. Cuando la nota final se desvaneció, y el silencio volvió a caer, la sala estalló en los aplausos corteses y contenidos de siempre, excepto, que la mujer no reaccionó, ni un gesto, ni un parpadeo de reconocimiento. La señora Glacier hizo una reverencia, miró al público, luego hizo una doble toma. No fue la única. El reverendo carraspeó. Señorita Carnaby,
llamó, con una duda tan tranquila, que volvió la pregunta aún más escalofriante, sin respuesta, sin parpadeo, esa horrible quietud esculpida. Y entonces, alguien jadeó, un sonido único, agudo, que rasgó el velo de calma. Otros murmullaron, se inquietaron, nadie se acercó, nadie se atrevió. Estaba claro, ahora, la mujer estaba muerta, había estado muerta, todo el tiempo. Su postura no se había alterado, su taza de té, aún llena, seguía intacta, el vapor, desaparecido. El guante en su regazo no había caído, se había colocado allí. El aire en la sala se espesó, pasó de la incomodidad cortés a la inquietud visceral. Henrietta avanzó lentamente. Su mirada no solo se fijó en el cuerpo, sino en las elecciones deliberadas que lo rodeaban. El posicionamiento, la ropa, la bebida intacta, el guante, demasiado perfecto para ser accidental. Algo estaba mal, intencionalmente, intrincadamente mal. La esposa del vicario se adelantó tambaleándose, pálida, temblorosa, murmurando algo incoherente sobre el sorteo. El agente UBUS llegó en minutos, guiando a los atónitos aldeanos fuera del salón con disculpas nerviosas. Pero la sensación de algo inacabado se quedó, como una sombra sobre sus espaldas al salir. Afuera, bajo la clara luz del sol, la gente murmuraba y especulaba, pero Henrietta guardó silencio. Se apoyó casualmente contra la pared del jardín de la iglesia, asintiendo aquí y allá, pero su mente en cambio corría a toda velocidad. La mujer no había gritado, no hubo perturbación, no había herida visible, solo música, y luego muerte. Pero no una muerte ordinaria. No, era demasiado ordenada, demasiado teatral, no una escena de pánico, sino de mensaje. Alguien había querido que este descubrimiento ocurriera, exactamente como ocurrió. Los dedos de Henrietta tocaron suavemente su chal mientras sus ojos regresaban a la puerta del salón de la iglesia. Detrás de esa puerta, lo sentía, había una nota que no se había tocado, pero que aún resonaba, apenas perceptible bajo el silencio, oscura, disonante, y quien la había compuesto, no había terminado, aún no. La mañana en Elderbank estaba inusualmente silenciada, envuelta en un tipo de silencio que se sentía, decidido, más que pacífico, como si los propios árboles contuvieran la respiración, y fue durante ese silencio, justo después de que llegara el correo, pero antes de que repicara la campana de St. Morwen, que la señorita Celia Hargrave notó que el llamador de bronce en Larkspur había desaparecido. Algo pequeño, fácil de ignorar, pero en la experiencia de Celia, siempre eran las cosas más pequeñas las que anunciaban algo mucho más grande, que comenzaba a agitarse justo bajo la superficie. La casa en sí, una reliquia antigua, cubierta de hiedra, ligeramente retirada del camino, había estado vacía por una década, cerrada por disputas de herencia y rumores de mala suerte, o algo peor, hasta la semana pasada, cuando la pálida y solitaria señorita Elowen Crane apareció, sin aviso, sin visitantes, y con una sola maleta negra. Ahora, apenas días a su regreso, su nombre estaba siendo susurrado en las esquinas nuevamente, no con chismes, sino con cautela. Esa mañana, el maestro de correos del pueblo, un hombre generalmente jovial, con una nariz para historias, había encontrado una carta, sin medida, sin sellar, colocada extrañamente detrás de la puerta del cementerio. En el interior, había una caléndula prensada, quebradiza y vieja, envuelta en papel de un libro mayor de 1000. Nadie sabía qué hacer con ella, hasta que el Berger, tembloroso y pálido, recordó que las caléndulas eran la flor favorita de Eleanor Dobby, la maestra escolar que había desaparecido sin dejar rastro durante la Gran Guerra, y cuya última dirección conocida, extrañamente, también había sido Larkspur House. Esa noche, la señorita Hargrave asistió a una modesta reunión en la biblioteca de la aldea. Supuestamente era una lectura de poesía, aunque la charla, como siempre, se acurrucó hacia lo extraño, con la Sapan Ross, especulando en voz baja que Elowen era la nieta de Eleanor Dobby, y que había llegado a resolver un puntaje sin nombre. Un silencio cayó cuando el reloj dio las 8, y en ese silencio llegó una figura, más alta, demacrada, con ojos huecos, y un velo demasiado oscuro para la moda. Se detuvo en el umbral solo el tiempo suficiente para que cada taza de té se enfriara, y cada respiración se atrapara, antes de entrar, sin ofrecer ningún nombre. Pero no fue hasta la mañana siguiente que el verdadero temblor golpeó el pueblo, cuando el joven Daniel Cray, que entregaba leche antes del amanecer, encontró la puerta principal de Larkspur de par en par,
Un rastro de pétalos de caléndula conducía del umbral, a través de la sala de estar, y terminaba frente a un piano de gran cola, cuya tapa estaba a medio cerrar, como si alguien hubiese terminado de tocar, y se hubiera marchado apresuradamente. No quedaban señales de la señorita Cray, solo un solo guante de terciopelo, del tamaño de un niño descansando sobre la tapa del piano, y un himnario abierto en el banco, con una fotografía escondida dentro. Era débil y amarillenta. Eleanor Dobie cuando era una niña, de pie junto a un hombre con los mismos ojos de hielo que tenía la señorita Miss. La señorita Hargrave, llamada a la escena con una urgencia tranquila, examinó los artículos con cuidado deliberado, señalando el débil aroma de agua de rosas y el sutil frotis de hollín en el alféizar de la ventana, como si alguien hubiera tratado de entrar o escapar a través de la chimenea. De todas las cosas, y luego cuando se giró para irse, su mirada se detuvo en el reloj del manto, aún funcionando con regularidad, y sin embargo marcando una hora casi adelantada a la real, un detalle menor, pero lo suficiente como para molestarla profundamente. En pueblos como Elderbank, los secretos no gritaban, pulsaban suavemente debajo de una conversación educada, se arrastraban por debajo de las puertas, y a veces tardaban casi toda una vida en aparecer. Pero Celia lo sintió con un escalofrío, no estaba contento de permanecer enterrado. Los artículos no eran aleatorios, la discrepancia del tiempo, el himnario, el rastro de pétalos, la carta sin sellar, era coreografía, no caos. Alguien había orquestado esto, y alguien más, quizás incluso uno de ellos, bebiendo té y especulando inocentemente el día anterior, entendía exactamente cómo se desarrollaría todo. Lo que más perseguía a Celia no era la ausencia de Eoin Crane, sino la extraña sensación de que no había desaparecido en absoluto, que todavía estaba en la casa, en algún lugar detrás de las paredes, o debajo de las tablas del piso, mirando, esperando, escuchando algo, o a alguien para terminar la historia, que apenas acababa de comenzar. Ceja Hollow fue una de esas aldeas, que el tiempo no había dejado ir, un lugar suspendido entre los ecos de la historia y los silencios que siguieron. Los caminos adoquinados se acurrucaban como secretos a través de cercas musgosas, y las campanas de la iglesia aún sonaban todos los domingos con una especie de recuerdo terco. Pero la mañana en que Elise Vernon apareció, sentada sola en el tercer banco de St. Winifred's, vestida con lana oscura y envuelta en una quietud que parecía practicada, el aire cambió, solo un poco, como el momento anterior a una tormenta. Se presentó con cortesía, ofreció un nombre que parecía demasiado pulido, demasiado ensayado, y formuló preguntas que levantaron cejas en el estudio del vicario. No preguntó por nacimientos, ni muertes ni matrimonios como lo hacían otros visitantes, sino por los visitantes de la guerra, registros de huéspedes de la década de 1940, particularmente de 1943. Era una solicitud extraña, curiosa, impersonal y demasiado deliberada. La señorita Annika Darby, una vez maestra de escuela, ahora conocida como la tranquila brújula de la intuición del pueblo, estaba devolviendo una taza de té cuando escuchó la investigación de Elise. Se quedó sentada, las agujas de tejer inactivas en su regazo, observando con la quietud de un gato antes de saltar. El interés de Elise no estaba en el patrimonio, estaba en los movimientos, llegadas, desapariciones. Esa noche en el recital de la iglesia Elise estaba nuevamente presente. Sus ojos no estaban en el coro, sino escaneando los rostros de la multitud, como una detective catalogando sospechosos. Hizo preguntas sutiles. ¿Quién vivía en Fernstead Estate? ¿Se habían cambiado los antiguos caminos límite? ¿Alguien había reconstruido el refugio de bombas que una vez estuvo detrás de la capilla? Pero el verdadero temblor comenzó con la joven Ilona, la criada acogida por la familia del vicario el invierno pasado. Se decía que era del este, Hungría, Lituania, dependiendo de a quién se le preguntara. Era callada, obediente, no naturalmente pálida, con ojos que siempre miraban hacia abajo y manos que a veces temblaban cuando nadie le hablaba. Desde la llegada de Elises, se había vuelto aún más callada. Se estremecía al oír su nombre, evitaba el corredor occidental de la capilla, donde se guardaban los libros de visitantes. Algunos susurraban que Ilona había visto la guerra, pero la señorita Darby sospechaba algo diferente. Ilona había sobrevivido a algo, sí, pero ahora temía que eso hubiese regresado, en forma humana. Luego vino el mapa, un trozo de papel amarillento, descubierto, doblado y escondido dentro de un himnario ahuecado por la esposa del rector, quien al principio pensó que era un juego de niños,
Pero el mapa no era un juego, llevaba coordenadas escritas en tinta ordenada, y con fecha. Una X roja, en particular, marcaba las raíces del antiguo roble detrás de la iglesia, del que se rumoreaba que sus raíces se habían vuelto torcidas desde la guerra. La señorita Darby había escuchado durante mucho tiempo las historias susurradas entre líneas, historias sobre un niño, Timothy Wexler. Desapareció durante un festival de cosecha en 1943, visto por última vez persiguiendo luciérnagas cerca de ese roble. Oficialmente se había alejado y ahogado, pero nadie encontró un cuerpo, y nadie realmente creyó la historia. Elise Vernon había preguntado por él, por su nombre. Cuando Anika mencionó esto suavemente al Sir Gibbons, el vicario, su mano tembló lo suficiente como para derramar té sobre el platillo. Debe haber leído sobre eso en un archivo, murmuró, evitando su mirada. Pero Anika no estaba convencida. Tampoco lo estuvo cuando el Sir Brightwhite, el portero, mencionó cómo la tierra bajo el roble había sido desenterrada apresuradamente en la oscuridad, y luego replantada, como si nada hubiese pasado. Y cuanto más escuchaba, más entendía. Elise Vernon no había vuelto a llorar, ni a recordar. Había regresado a desenterrar. Estaba buscando algo enterrado, tanto en el suelo como en el silencio. Y alguien muy cerca comenzaba a darse cuenta de que lo que sea que alguna vez hubieran escondido tan profundamente, finalmente podría ser descubierto. Los aldeanos demasiado educados para cuestionar, estaban comenzando a sentir el frío del reconocimiento. E incluso Ilona, cuyas pesadillas habían regresado con susurros mientras dormía, comenzaba a mirar a Elise no con miedo, sino con culpa. No, el tipo de culpa que vive mucho en la sangre de los sobrevivientes. Algo había sucedido en Cera Hollow durante esos años de guerra oscurecidos, algo que nadie se había atrevido a hablar en voz alta en décadas, y ahora ese silencio estaba rompiéndose como yeso viejo. Cada pregunta que Elise hacía era un cincel en la pared. La señorita Darby se sentó junto al hogar esa noche, el fuego crujía abajo y escribió un solo nombre en su diario. Elise Vernon, no aquí para la memoria, aquí para la verdad. Y como el viento aullaba afuera como si no lo hubiera hecho en años, ella sabía, la verdad tenía una forma de surgir, especialmente cuando ya no estaba dispuesta a permanecer enterrada. Comenzó inocentemente, como a menudo muchas cosas en Hemsbury Vale, con una pregunta demasiado mundana para sentirse amenazante. La Sir Inda Calloway, viuda de un hombre de ferrocarril, y conocida por sus delantales florales y su tejido preciso, le preguntó al Dr. Halbert, durante su circuito semanal a través del pueblo, sobre un horario de vacunación para el recién nacido de su nieta. Pero detrás de sus gafas de lectura, los ojos de Edna parpadearon demasiado rápido hacia la puerta de la cirugía, y en poco tiempo la conversación, aparentemente inofensiva, se convirtió en aguas más profundas. Strange business, murmuró el Dr. Halbert, quitándose las gafas y comenzando a pulirlas con un temblor que no reconoció. No hay condiciones conocidas, sin alertas en el archivo. Ella nunca se registró oficialmente con mi práctica. Alojaba brevemente por encima de la panadería de la Sira Linley, una estancia fugaz. Y luego, hizo una pausa, un paso repentino, sin advertencia. Francamente me parece preocupante. Sentada al lado de Edna, con una postura tan sencilla como un tapete de encaje, pero con los ojos afilados como Frost, la señorita Camberley preguntó suavemente, ¿no hay indicios de problemas cardíacos? El Dr. Halbert frunció el ceño ante la frase. Posible, sí, pero no había banderas rojas, ninguna presión arterial alta, ni antecedentes de tensión, ni signos visibles. La conocí una vez, en la fiesta de la cosecha. Me pareció autónoma, compuesta, murmuró Camber, su tono ilegible, quizás resuelta. El médico la miró, intrigado. Posiblemente, aunque resolución y resignación, bueno, tienen pesos muy diferentes. Los descartó poco después, pero la mente de Camber se posó en esa distinción como una seda de pinhook enganchando. Más tarde esa tarde, el aroma del polvo y la tinta olvidada guiaron a Camber a la sala de archivos contigua a la biblioteca de Hemsbury. Vale, un modesto edificio de piedra, donde el tiempo parecía acumularse en las esquinas, y los susurros vivían entre páginas. La Sra. Beatrice Nolan, la guardiana de los archivos desde hace décadas, la saludó con el afecto reservado para aquellos que respetaban el papel más que a las personas. Charlaron sobre las ataduras gastadas, los registros del censo desvanecidos de la ciudad, y un curioso mapa antiguo, con un arroyo dibujado donde ahora no fluía agua. Luego Camber preguntó, casi demasiado casualmente,
si algún nombre desconocido se había firmado en el registro del prestatario recientemente. Beatrice dudó, su expresión tensa con la memoria. Hubo una Lillian Moorcroft. Revisó un libro sobre remedios herbales, y, extrañamente, uno sobre desapariciones en la Guerra Fría. Pareja peculiar, pero lo que me sorprendió fue el nombre. No lo había escuchado en años. Solía ser Lillian Harroway, evacuada aquí durante el Blitz. Bajó la voz. Un junio desapareció. Todos dijeron que había regresado a Londres, pero nadie la vio irse. Esa noche, con la niebla saliendo como la respiración de los moros, Camberley caminó por el sinuoso carril hacia Dench Farm, llevando un frasco de conservas que, según ella, eran de su huerto, aunque Joseph Dench sabía mejor. Ella nunca traía regalos sin razón. Se sentaron debajo de las ramas esqueléticas de un árbol de olmo, mientras el crepúsculo se profundizaba, el silencio entre ellos moldeado por décadas compartidas, y una comprensión no expresada. «La conocías», dijo Camber al fin. Los ojos de Joseph estaban fijos en la línea de la cerca. «Lillian», dijo, «mi hermano debía casarse con ella. Era delicada, pero no débil, y algo la perseguía». Se estremecía ante los sonidos que nadie más escuchaba. En el 44 desapareció. Sin carta, sin adiós, solo silencio. Escuché rumores de que volvió a Londres, pero nunca lo creí. Realmente no. Su voz se adelgazó como la niebla a través de los setos. Mantuve la luz de la bodega durante años, estúpido. Hábito tal vez. Camber lo vio, su voz ahora más suave. Ella regresó, ¿no? La mano de Joseph se apretó sobre su rodilla. Sí, la semana pasada, al anochecer. Llevaba el mismo abrigo gris. Su voz no había cambiado. Estaba de pie donde solía estar el árbol lila, y dijo que aún no estaba a salvo. Dijo que tenía algo que decirme, pero, todavía no. Me preguntó si el sótano aún tenía la trampilla. Le dije que sí. Dijo que la luna llena iba a llegar. Ese era el tiempo. Pronto, su voz cayó a un silencio. Miró por encima del hombro antes de irse, como si alguien la estuviera mirando. Camber sintió que el aire cambiaba, pesado, cargado, como si la historia misma estuviera conteniendo la respiración. ¿Volvió anoche?, preguntó ella. Joseph sacudió la cabeza. Aún no. Se sentaron en silencio, y a través del seto un cuervo graznó una vez, luego se calló. El corazón de Camber latía lento y profundo en su pecho. Lillian no había regresado por nostalgia ni por paz. Algo la había llevado de regreso a ese pueblo tranquilo y poco notable. Algo mayor que la guerra, mayor que el amor. Y esa bodega, durante mucho más tiempo del que la mayoría recordaba, no era solo una reliquia de refugio en tiempos de guerra. Había escondido algo, o alguien, y esa noche, bajo la luna llena, Lillian Moorcroft, o Lillian Harroway, si uno recordaba correctamente, intentaría abrir lo que alguna vez se había cerrado. Tal vez por una buena razón. Camber se puso de pie, alisando su abrigo. Joseph, dijo su voz baja, si ella toca esta noche, no respondas hasta que esté parado a tu lado. El viento esa mañana era extraño, no feroz o frío, sino extrañamente intencional, como si transportara susurros demasiado viejos para pertenecer a cualquier garganta viva, torciéndose entre los setos como algo que alguna vez fue enterrado, y que ahora regresaba al aire. Clara Braithwaite hizo una pausa a mitad de su caminata hacia el tendero. El ritmo familiar de sus pasos, roto por un olor que no había sentido en décadas, vieja lavanda, lana quemada, y algo debajo, como hierro dejado en la lluvia. Llegaba de la dirección de Merriweather Cottage, abandonado desde hacía mucho. El techo de pizarra deformado por las estaciones y por el dolor, por igual. Sus ojos atraparon el más leve parpadeo en una de sus ventanas altas. No un movimiento, sino la sugerencia de que alguien se había movido, y que ahora estaba quieto. No dijo nada, pero su mano se apretó sobre el mango de la canasta. Más tarde ese día los susurros se espesaron en el pueblo, como nubes de tormenta sobre los campos. Alguien había regresado, una mujer, sin naturaleza tranquila mayor que la niña que había desaparecido hace 20 años. Pero con los mismos ojos inconfundibles había venido a preguntar sobre registros parroquiales, listas de herencia, hechos sellados, y tierras que alguna vez fueron prometidas, pero nunca aprobadas. La Sira, Kendrick, siempre observadora detrás de su mostrador de sala de té, describió la mirada de la mujer como una que había visto algo que se suponía que no debía olvidar. Nadie se atrevió a decir el nombre en voz alta, pero todos lo pensaron. Eloise Merriweather. Y luego, al borde de la memoria, las cosas comenzaron a cambiar. El libro de velas del vicario estaba perturbado,
3 entradas faltaban en octubre de 1900. La señorita Delia, que había guardado la casa para el magistrado, encontró un sobre detrás del armario de especias marcado, para abrirse solo si regresa, y el niño de la panadería, que juró que vio a la mujer por el monumento de guerra cerca de la medianoche, afirmó que no estaba sola. Ella estaba hablando con alguien, susurró, pero no había nadie allí. 2 días después, su cuerpo fue encontrado, plegado como si el sueño lo hubiera vencido, en el borde húmedo de Blackheath Moor, con las manos escondidas debajo de la cabeza, como si simplemente se hubiera recostado a descansar. No hay marcas, sin lucha, solo los ojos abiertos, y una leve sonrisa, como si finalmente hubiera escuchado la respuesta a una pregunta que nadie más sabía que se había hecho. El doctor Kettle lo dictaminó como insuficiencia cardíaca, pero Clara lo sabía mejor. Hay formas de morir que el corazón entiende, antes de que la mente se ponga al día. Pero lo que más desconcertó a Clara fue lo que vino después, el silencio que siguió a la muerte de Eloise. No fue dolor, sino miedo. Los archivos desaparecieron de la oficina de la ciudad. Se frotaron 2 nombres de los registros de propiedad de Cooper Estate. La señorita Elinor Harthorne, cuya familia había vivido una vez frente a la tierra de Merryweather, admitió, con una voz llena de arrepentimiento, que no todas las ausencias fueron accidentales. Se suponía que debía ser olvidada, dijo, las manos temblando mientras doblaba un viejo telegrama en su delantal. Pero la gente olvidada no siempre se queda enterrada. Y aún así, el viento rodeó, presionando contra ventanas y chimeneas, como si recordara al pueblo que una vez había elegido el silencio. Y el silencio, como el suelo, puede preservar más de lo que borra. El último domingo del mes, Clara pasó la capilla nuevamente, y encontró la puerta entreabierta. En el interior, había pétalos dispersos a lo largo del pasillo, rotos, desmoronados, e inequívocamente lavanda. Una sola nota estaba en el púlpito, sin firmar, pero inconfundible. La verdad siempre estuvo aquí, solo la enterraste, con el cuerpo equivocado. Y Clara, sintiendo que el frío se asentaba en sus huesos, se dio cuenta de algo. La historia no había terminado, solo estaba despertando. Dijeron que era una extraña. Sin embargo, había algo en la forma en que caminaba por Darnley-on-Thorne, sin manifiesto, midiendo en silencio cada camino de piedra y puerta inclinada, como si no descubriera el pueblo, sino lo confrontara. Su abrigo, usado y marcado por viajes, se aferraba a su marco como una cortina que oculta la historia, mientras que el aroma que dejaba, bergamota mezclada con papel seco y un invierno lejano, se sentía como un recuerdo que nadie reconocía, pero todos sentían inquietante. Los niños dejaban de jugar cuando ella pasaba, los perros se callaban, los aldeanos mayores bajaban la mirada, inseguros de por qué su presencia agitaba una especie de inquietud, que no tenía nada que ver con el tiempo presente. La Sarai, Ellesmere, la solterona de orejas afiladas con un pasado tácito, juró que vio a la mujer detenerse en el monumento de guerra, no en duelo, sino con una expresión que parpadeaba entre familiaridad, y entonces, solo unas horas después llegó el primer temblor, la palabra de la esposa del panadero de que la mujer había visitado la sacristía, preguntando por los registros de visitantes de la década de 1900. Ella había dicho que rastreaba la residencia de su familia durante los años de guerra, pero sus preguntas tenían filo, lentas, sí, pero demasiado precisas para ser mera curiosidad, y cuando la señorita Annis, archivista retirada, observadora tranquila, cronista de lo no dicho, mencionó una página faltante en el registro de la capilla, sus instintos se agitaron. Desgarrado, había dicho la viuda del cura, cortando el pastel de esponja con una mano distraída, cuidadosamente, en la encuadernación, probablemente un niño, pero los niños no eliminan registros con precisión quirúrgica. Y la página en cuestión no era trivial, era de la semana exacta que la mujer afirmaba que su familia había llegado, una página que, de haber permanecido, podría haber mostrado un nombre perdido en la reinvención. La señorita Annis mantuvo su silencio, pero sus pensamientos comenzaron a conectarse, nombres táctiles, rostros casi recordados, y el pánico tranquilo que comenzaba a extenderse por el pueblo como el viento sobre un viejo estanque. Esa noche, al amparo del anochecer, visitó la vieja vicaría. Encontró a Mira, la criada, joven, pero con ojos que sabían más de lo que mostraban, puliendo la plata con dedos temblorosos. La niña admitió que había visto a la mujer antes. Se llamaba Aña entonces, susurró. Ella era amable. No era de aquí.
ayudaba a la gente, y una vez dijo la verdad cuando nadie más lo haría. La voz de Mira vaciló. Había un hombre, llevaba los papeles de otra persona. Anya lo informó, muy tranquilamente a la Cruz Roja, y al día siguiente, ella se había ido. La señorita Anis entendió. El pasado no solo había regresado, había venido a corregirse. Lo que se había enterrado en el silencio oficial, ahora se alzaba, tranquilo, pero innegable. Anya Varga, que ahora se hacía llamar la Sara Kestrel, no había venido a acusar, sino a deshacer un error que había costado vidas y destinos. Pero alguien más también recordaba, y temía lo que ella podría revelar. Una página faltante, un nombre borrado, un guante doblado que quedó en la capilla, bordado con iniciales, que no se habían visto desde el invierno de 1947. Cuando la señorita Anis caminaba por los caminos del pueblo al día siguiente, notó cómo los ojos se apartaban al pasar, cómo las conversaciones se detenían a mitad de palabra cuando ella se acercaba. No era escándalo, no era escándalo, no era vergüenza, era algo más profundo, miedo a ser expuestos. Comenzó a rastrear cada pequeña cosa, una enfermedad repentina en la esposa del magistrado, una garrapata nerviosa en el carnicero cuando se le preguntó por los viejos registros, el incendio que destruyó los archivos de la oficina parroquial en 1953, y vio cómo todo comenzaba con una sola llegada tras la guerra, un hombre cuyos documentos habían sido aprobados, porque alguien más había desaparecido, y ahora, la mujer que desapareció, había regresado, no vengativa, pero resuelta. No vino a destruir, sino a revelar, a levantar el peso de la historia donde yacía demasiado. Y eso era exactamente lo que alguien temía. 2 días después, su cuerpo fue encontrado, debajo del viejo árbol de tejo, detrás de la rectoría, no caído, no arrastrado, sentado, con las manos cuidadosamente dobladas en su regazo, sus ojos cerrados, como en la oración final, sin señales de violencia, sin causa obvia, solo un folleto de himno, metido en su abrigo, y en la parte de atrás, garabateado con tinta débil, todavía camina con tu nombre, todavía habla con tu voz, pero, lo recuerdo. La señorita Anis supo entonces lo que pocos se atreverían a decir. El pueblo había albergado no solo un secreto, sino una vida robada, y el silencio de las décadas no lo había borrado, solo había retrasado el ajuste de cuentas. Dijeron que Eleanor Fairborn había regresado para un funeral, pero la verdad colgaba en el aire como el humo, inadvertida, pero impregnablemente presente. Porque en Darney Edge nadie podía recordar de quién era el funeral al que ella decía asistir, y nadie tenía el coraje de preguntar. Su nombre solo había revoloteado por el pueblo como un fantasma en una línea de lavandería, visible, negado, pero nunca olvidado. Se bajó del tren 643 de Eli, encubierta no en el duelo, sino en la memoria, su presencia demasiado precisa, su silencio demasiado puntiagudo, su maleta maltratada y manchada de tinta. Llevaba poco en el camino de la ropa, pero rebosaba de documentos amarillentos por el tiempo, certificados, cartas, dibujos de un niño y un recorte de periódico con fecha de agosto de 1946, con un nombre rodeado de rojo. Los aldeanos la vieron desde las ventanas mientras pasaba, cabezas agotadas, cortinas que se sacudían, su aliento colectivo se apresuraba como encendido, esperando la llama. Ella tomó una habitación en el Belín, no por su comodidad, sino porque estaba a poca distancia de 3 lugares que ya no existían oficialmente: la residencia abandonada de Stratton, el archivo de la iglesia podrida donde los registros de vivienda en tiempo de guerra alguna vez se habían almacenado, y el comienzo del sendero del norte que conducía a través de un matorral donde, según los susurros, nadie había atestado en décadas. Una mujer había sido almacenada allí durante los años del bloqueo. Eleanor no sonrió. No hizo pequeñas charlas, hizo preguntas con la precisión de alguien que ya conocía las respuestas y simplemente quería saber hasta dónde llegarían otros para negarlas. Preguntó sobre los evacuados pálidos en Darney Edge durante la guerra, sobre un incidente que involucró un libro de contenido de raciones quemadas, y sobre un niño que había cambiado de escuela a mitad de periodo con un nombre diferente, su acento de repente recortado y su madre reemplazada por una tía que nadie recordaba haber conocido. Luego vino el fuego. No comenzó en una cabaña o en un granero, sino en el anexo de registros detrás de la capilla, donde los archivos permanecieron intactos durante años, bajo el candado y el polvo.
El incendio se levantó rápido y limpio, el fuego de un erudito apuntando al conocimiento. La señorita Calder, la bibliotecaria que había catalogado todos los libros del pueblo con aroma y tacto solo, dijo que había olido a gasolina horas antes de la alarma. No lo había informado. Pensé que podría ser el auto del vicario con fugas, dijo más tarde, su voz llena de vergüenza. Pero cuando las llamas llegaron al estante marcado 1940, Elinor ya estaba allí, silenciosa, compuesta, sus ojos fijos en Blackening Wood como si viera un veredicto transmitido. No se movió, no gritó. Cuando llegaron los bomberos, les entregó una fotografía borrosa y desgastada de 3 hijos y una mujer parada frente a la rectoría, y se fue sin decir una palabra. Esa noche alguien deslizó un desgarro de papel de cuaderno debajo de la puerta del carnicero. Ella sabe quién no fue evacuada. Ella sabe a lo que lo llamamos. Si abre la boca todo se desencadena. Por la mañana los susurros corrían más fuertes que las campanas de la iglesia. Al mediodía la señorita Olwen, la partera retirada con manos como pergamino doblado, vertió el té de Elinor en la trastienda del boticario, y dijo suavemente, esta aldea nunca temió la guerra, temió las consecuencias. No eres la única que recuerda que llegó aquí con los zapatos de otra persona. Esa noche Elinor fue vista caminando hacia el bosque detrás de la rectoría, el abrigo abotonado hasta la garganta, una carta sellada en su mano enguantada. El sello era de cera, rojo como sangre, y tenía una cresta que se había quitado hace mucho tiempo de los registros públicos. No regresó. Al amanecer, su bufanda, la azul descolorida que había usado en cada fotografía sobreviviente del verano de 1946, fue encontrada bien atada alrededor de la puerta de hierro que conduce a la casa Stratton. Al mediodía, el agente de consejo había acordonado el viejo pozo, murmurando algo sobre terreno inquietante. Los guantes se encontraron a continuación. Uno doblado debajo de una pala de jardinería oxidada en el cobertizo de herramientas del Arcourt, el otro escondido debajo de un tablero suelto en el loft del coro, donde solo 3 personas todavía tenían llaves. Ambos llevaban las iniciales de Eleanor, bordadas débilmente en el forro de seda, pero no eran los guantes de la mujer que llegó, eran los guantes de la niña que había desaparecido, la que alguna vez había sido incluida como Jane Doe, de 9 años en un libro mayor de la parroquia, ahora convertido en cenizas. Cuando la señorita Calder los vio, lloró, no por Eleanor, sino por lo que ella misma había firmado en esa tenue oficina de Vestry en 1947, cuando un hombre con un uniforme demasiado limpio para la verdad le había entregado una forma y dijo, todos necesitamos una pizarra limpia ahora. El regreso de Eleanor nunca había sido sobre la venganza, se trataba de excavación, sacar la verdad del mantillo del silencio, cavar a través de décadas de mentiras educadas y conciencias con cicatrices. No había venido a acusar, sino a recordar, y el pueblo quebradizo en sus años de culpa tácita, comenzó a astillarse bajo el peso de lo que había acordado olvidar. Cuando llegó el arresto fue en silencio, solo el roce de zapatillas sobre piedra, el clic de puños, el suspiro de un hombre que había enterrado hace mucho tiempo su pasado debajo de los nombres de otras personas, y a medida que la helada se aferró a los setos y el primer cuervo se agitó sobre Darnley Edge, el silencio que siguió no fue de paz, sino de cálculo. El pueblo finalmente se había despertado, no para la justicia anunciada con fanfarria, sino para el costo tranquilo e implacable de la memoria que regresa en forma de una mujer que nunca se había ido realmente. Dijeron que Lorna Ainsley había regresado para la subasta de la finca, pero incluso antes de que sus botas tocaran los adoquines de Wexley Moor, algo en el aire, a pesar de que el viento en sí se detuvo, y el pueblo con sus cercas ahogadas de hiedra y sus chimeneas inclinadas, contenían colectivamente su aliento. Nadie recordó haber solicitado la subasta, y nadie pudo explicar cómo la casa en Gorse Hill, abandonada durante más de 16 años como una herida cosida, estaba repentinamente disponible para ver. Lorna llegó sola, drapeada con un pesado abrigo negro todavía moteado con el polvo marrón de turberas distantes. Sus dedos manchados de tinta se aferraron firmemente a una caja de viaje demasiado pequeña para una estancia y demasiado desgastada para la comodidad. Sus ojos fríos y demasiado observadores, escanearon el pueblo como alguien que lee las páginas finales de un libro que alguna vez escribió. Su regreso no solo provocó chismes, sino que perturbó algo más antiguo, más profundo. En Wexley, la curiosidad era tolerada, pero se temía la memoria, y Lorna lo supiera o no, era una encarnación de memoria.
Se instaló en la cabaña de la vieja escuela, no tocada desde que la señorita Harrow había muerto en circunstancias inusuales, una frase que en Wexley significaba, dejamos de preguntar. Al anochecer, ya había caminado en el borde del vertedero. Se paró debajo de la paleta del clima oxidado que dejó de pasar la misma noche que Alice Thorne desapareció, y preguntó sobre la campana de la iglesia, que no había sonado desde la primavera de 1969, la primavera cuando todo comenzó a salir mal. Pero nadie respondió, o más bien, miraron sus zapatos, ajustaron sus bufandas, murmuraron excusas y cambiaron el tema. Esa mañana, mientras la niebla pesaba sobre el pueblo, la viuda del herrero abrió su puerta para encontrar un diario en ella, el que había perdido en el fuego parroquial de 1900. Faltaban 2 páginas, las 2 exactas en las que había escrito sobre la chica con el apellido equivocado y la bodega cerrada en Gorse Hill. Sus manos temblaron mientras cerraba la puerta, no por frío, sino por algo más cercano a la vergüenza. Esa misma noche, las luces parpadearon en el salón de la iglesia. La caja de fusibles, cuando se examinó, había sido obstruida con botones de uniformes de la vieja escuela, idénticos a los que Lorna y Alice una vez usaron. El agente culpó a los bromistas, pero el vicario, normalmente conversador y lleno de anécdotas, se quedó en silencio cuando Lorna lo pasó en el green. Simplemente se hizo a un lado, inclinó la cabeza, con las manos temblando visiblemente. Ella no le dijo nada, solo sonrió. No era una sonrisa cruel ni amable, era una sonrisa conocida, del tipo que hacía que la gente olvidara cómo se sentía el calor. A la mañana siguiente, la esposa del maestro de estación recibió una carta, anónima sin remitente, pero escrita con una caligrafía inconfundible. Dentro había una lista de nombres, los mismos nombres hablados, apenas susurrados, el día en que se forjó el testamento. Cada nombre fue tachado, excepto uno, y luego el ahogamiento. Chico tranquilo, apenas 16 años, sin enemigos y menos amigos, fue encontrado boca abajo, cerca del borde del vertedero, la boca llena de pétalos de rosa aplastados, como si alguien hubiera intentado hacer que la muerte pareciera poética. Dentro de su abrigo, cuidadosamente doblado, estaba uno de los viejos bocetos de Lorna, una interpretación pálida y misteriosa de Gorse Hill, con una diferencia clave, una segunda chimenea, agrietada y escondida detrás de las zarzas, que la casa nunca había tenido visiblemente. El boceto estaba manchado de agua, pero algo más oscuro que la tinta había sangrado a través de las líneas. La investigación susurró suicidio. El forense, mayor de lo que admitió, dijo ritual. Lorna no dijo nada. En cambio, comenzó a pintar, todas las noches por la ventana, siempre al anochecer, como si esperara la oscuridad. Sus pinturas eran extrañas, claras, oníricas, figuras sin rostro, una mujer en un chal carmesí, sosteniendo algo invisible, un hombre cuyo reflejo no mostraba características, y siempre, en cada lienzo, el campanario de la capilla de Wexley, silencioso, abandonado, pero extrañamente detallado. Los aldeanos comenzaron a murmurar que Lorna nunca había ido realmente, que tal vez la casa en Gorse Hill nunca había estado realmente vacía, solo esperándola a ella, o peor, esperando con ella. Luego vino la helada, espesa y repentina, 2 semanas demasiado temprano. Luego vinieron los aullidos, bajos y extraños, desde el bosque detrás del vertedero, un lugar que incluso los niños no se atrevían a explorar. Y luego vino el segundo cuerpo, un anciano, una vez administrador de la iglesia, encontrado sentado en un banco de oración, con las manos cuidadosamente cerradas, los ojos abiertos y los labios cosidos con hilo rojo grueso. La costura fue precisa, quirúrgica, intencional. Ya no era posible descartarlo todo como coincidencia. Esa noche Lorna desapareció. No dejó nota ni rastro, excepto la pintura final, aún mojada descansando sobre su caballete. Era una habitación que nadie reconoció, mostrando una vista imposible desde una ventana que no había existido durante décadas. Un niño se arrodilló en las tablas del piso, un brazo extendido hacia la oscuridad, como si alcanzara algo o a alguien que se hundía debajo. Cuando la postmistresa lo vio, se derrumbó en lágrimas. Confesó, entonces y allí, que una vez había firmado una forma durante la tormenta del 69, la noche en que la torre fue golpeada. Un favor inofensivo, pensó, un poco de tonterías clericales. Había jurado guardar silencio después, lo había enterrado tan profundo que olvidó que recordaba, hasta que la pintura mostró su verdad en las pinceladas. Y así el pueblo se apoyó, no para la justicia que es ruidosa y deliberada, sino para el cálculo que es tranquilo e innegable. Uno por uno, los nombres comenzaron a surgir, hablados en pesadillas,
grabados en lugares que nadie quería mirar. El tercer funeral llegó sin cuerpo. Solo una piedra. No era nueva, pero de alguna manera había cambiado. Siempre había estado allí, cubierta de musgo e ilegible, pero ahora de repente el nombre estaba claro, no tallado, revelado. Lorna Ainsley no había regresado para reabrir heridas. Había venido a demostrar que nunca habían sanado realmente. Y en algún lugar debajo de Gorse Hill, algo cambió una vez más. Algo recordado. Y esperó. Los primeros susurros no comenzaron con un grito, ni con ruido de confrontación, sino con el silencioso regreso de una mujer cuyo nombre había sido borrado desde hace mucho tiempo del aliento del pueblo, pronunciado solo en los rincones de las habitaciones cerradas o garabateado en los márgenes de los libros parroquiales a medias. Llegó a media mañana, bajo un cielo bajo e incoloro, envuelta en un abrigo que pertenecía a otro siglo y un velo lo suficientemente grueso como para difuminar las líneas duras de su rostro. La niebla colgaba baja sobre Darnley Vale, aferrándose a los setos y las pilas de chimenea como una cubierta, envolviendo las cabañas en algo más frío que la niebla, la expectación. La mujer caminó lentamente, pero con una dirección inquebrantable. Sus manos enguantadas se metieron firmemente a los costados, como si agarraran algo debajo de las capas, un recuerdo o un arma. La gente del pueblo, que todavía recordaba la noche de la pelota de cosecha roja y el fuego que siguió, ahora la llamaba solo una cosa: el archivero. Su verdadero nombre había sido borrado de los registros después del incidente que convirtió la Casa de Espinas en un santuario prohibido, un lugar que los niños se atrevieron a acercarse, pero nunca a tocar. Cuando entró en la oficina de correos, el aire cambió. La Sherry Endell y la viuda, famosa por saber todo sobre todos, había salido momentos antes, a FAF para grabar su linimento, dejando atrás un silencio que parecía escenificado. La postmistresa se puso rígida al ver el paquete sellado por cera de la mujer, cera violeta, un cardo invertido, el símbolo que una vez usó la junta secreta de la Junta de Gobierno de Thorn. Parcela para Thorn House, murmuró, e incluso sus manos temblaron mientras lo pasaba, sin contacto visual, sin charla. El archivero no dijo nada, asintió una vez y se volvió hacia los restos quemados de la biblioteca del pueblo, cerrada desde el fuego de 1987, el mismo incendio que comenzó en la sección de genealogía, y acabó con todos los intentos de digitalizar los archivos de la aldea. Al anochecer, alguien vio su linterna parpadeando en medio de la piedra ennegrecida, donde la familia de cada linaje mayor de Darnley había sido rastreada. Esa misma noche, aunque la cuerda había sido retirada hace mucho, la vieja campana de la torre sonó una vez, un grito agudo y resonante que despertó las pesadillas que la gente había trabajado décadas para olvidar. Por la mañana, las cosas comenzaron a cambiar. El perro pastor del señor Calder, leal durante años, se negó a cruzar el puente en Rowan's Hollow, y se ocultó en las sombras. El libro mayor del panadero se convirtió en entradas con fecha de 1921, para nombres largamente muertos. El espejo de la señorita Adele se agrietó, no por caída, sino de adentro hacia afuera, las grietas silenciosas como si reflejaran demasiada verdad. Y luego comenzaron a aparecer las notas, slips de papel delgado, plegado 3 veces, escrito a mano en tinta que sangraba ligeramente en la página, algunos encontrados detrás de los duraznos enlatados en el tendero, otros, dentro de los bolsillos de la capa en el pub, unos pocos, horriblemente, metidos en himnales en la capilla. Recuerdo lo que firmaste. Ella nunca se ahogó. La tinta esconde bien la sangre. Todo sin firmar. Todo en la misma mano de bucle y estacionario, no familiar, pero inquietantemente deliberada. El médico local, cuyo predecesor había desaparecido misteriosamente el día en que la Casa de Espinas se cerró, encontró una segunda llave oxidada detrás del retrato que colgaba en su oficina privada. La pintura siempre había representado a un hombre sonriente, pero ahora sus ojos miraban a la izquierda, hacia la chimenea, como si evitaran el juicio. En la vicaría, un libro mayor de la iglesia, asumido perdido en el fuego, apareció en un cajón sellado. Su entrada final fue fechada 3 días en el futuro. Entierro, niña sin nombre, reclamada por ninguna, llorada por una. Solo una persona en el pueblo que todavía vivía, había atendido a los huérfanos que una vez vivían dentro de Thorn House. La señorita Harwin, una enfermera con manos delgadas y labios temblorosos, respondió al golpe en el crepúsculo. Sus palabras eran suaves, rotas, la conocía, ella tenía sus ojos. Ella entregó a la señorita Raye, una maestra de escuela local ahora arrastrada en el meollo, una carta envuelta en hilo y piel de aceite, preservada a lo largo de décadas. Traté de decirles,
Ella no era mía, pero conocía sus ojos, sin firma, solo las iniciales, JT. Todo lo que se necesitó fue una vela, una palanca y un coraje que no se mencionó fácilmente, y pronto encontraron lo que había sido oculto, dentro de las viejas bóvedas de la capilla, en un espacio de rastreo sellado, mapeado en ningún registro de construcción. Las pertenencias del niño estaban allí, cuidadosamente envueltas, una pequeña cinta de terciopelo, una rima de guardería cosida en azul descolorido, un broche plateado grabado con el sello de la casa Espina. Ella no había sido enterrada, ella había sido borrada, y ahora alguien, tal vez muchos, le dio la verdad para respirar. El acto final del archivero no tenía palabras. Al amanecer fijó un mapa de color amarillento a la puerta de la capilla, dibujado, frágil con el tiempo. Tenía una docena de círculos rojos, y 2 X negras. Cada círculo marcaba una mentira. Cada X una muerte. Los nombres no estaban escritos, pero todos los aldeanos que lo miraban sabían lo que significaba. Antes del mediodía, el viento lo arrancó, pero no antes de que el hijo de la gente, casi 10, pasara su dedo a lo largo de una línea que condujo a la parte trasera de la escuela, un lugar que nadie se había atrevido a visitar en años. Darnley Vale no se preparó para otro escándalo, se preparó para el colapso, no de paredes o hogares, sino de silencio, de los entendimientos tácitos que los habían mantenido seguros y culpables. El cálculo no había entrado en llamas esta vez, había llegado en tinta, seca durante mucho tiempo pero nunca olvidada, y en algún lugar, en un lugar entre la memoria y la justicia, finalmente se escuchó la niña con el nombre no reclamado. No comenzó con su regreso, comenzó mucho antes, con una ausencia tan peculiar que se envolvió en lo común, disfrazado de paz. Eden Hollow, un pueblo, así fue cronometrado por la masa creciente de la panadería, comenzó a temblar sin previo aviso, no físicamente, sino sutilmente, en la forma en que los viejos hombres olvidaron caminos familiares a casa, en cómo el bibliotecario se negó a tocar el tercer estante en la pared este, en el repentino vuelo de estorninos que nunca regresó. Antes de que llegara la mujer, algo más tenía, el conocimiento inquieto de que algo una vez escondido volvía a subir, sin invitar. Cuando regresó, no trajo equipaje, solo un pequeño paquete y un silencio que hablaba más fuerte que la memoria. Ella no reclamó su antigua casa, pero tomó la cabaña Harmwell, cuyas ventanas habían permanecido cerradas desde el día en que el coro de la parroquia encontró ese extraño moho negro que florecía dentro. Ella dijo poco, pero su presencia resonó, se convirtió en puertas cerradas que se habían mantenido abiertas durante años, en perros que se negaron a caminar por el carril de Bramble. Los susurros comenzaron como lluvia en una ventana cerrada, nunca ruidosa, pero constante. Ella estaba aquí antes, no debería volver, no ha terminado. Los niños soñaban con árboles y relojes sin raíces que sangraban. La señorita Alderney, la partera que nadie visitó más, fue la primera en decir el nombre en voz alta, su voz más aire que sonido, el guardián, y aunque nadie afirmó saber lo que eso significaba, el silencio que siguió fue la confirmación suficiente. Las cosas extrañas siguieron sus pasos, los títulos reescritos en tinta invisible, nombres borrados de las placas, la campana en la torre sonando una vez todas las noches a las 2 p.m. En el sexto día, la fuente de la ciudad se desbordó con agua gruesa como almíbar, la misma sombra ámbar como la antigua tinta, durante mucho tiempo prohibida por sus propiedades correctivas. La gente comenzó a recordar cosas que habían jurado que habían olvidado, como los gemelos que no eran realmente gemelos, o el hombre que había sido enterrado 2 veces, pero cuya tumba nunca se quedó llena. La mujer en gris siempre tranquila, siempre observando, nunca hizo preguntas, solo dejó respuestas en lugares que nadie quería encontrar. Un guante doblado en un banco. Un espejo vuelto hacia atrás en el estudio del vicario. Una nota escondida detrás del War Memorial que decía, lo que escondes de los demás, vives al lado en silencio. Fue la señorita Glanville quien se rompió primero, no con confesión, sino colapsando. Fue encontrada en los archivos de la escuela, murmurando nombres que nadie había hablado en décadas, sus dedos cubiertos de tinta seca, y sus ojos se negaban a cerrar. Su relato estaba fragmentado, pero el mensaje era claro. Los registros habían sido alterados, las identidades se volvieron a montar, y un hombre que una vez usaba una cara diferente, había construido una nueva vida entre ellos. La mujer no había venido por venganza.
eso estaba claro. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado compasivos, incluso tristes. Parecía que había venido a detener algo, evitar que un horror pasado renaciera debajo de un nuevo suelo, porque lo que había enterrado no se había quedado enterrado. Y ahora alguien más, alguien mucho más asustado por la exposición que la culpa, había tomado medidas, no para defender la verdad, sino para proteger la ilusión. La mujer no había hecho enemigos en su silencio, pero había inestable un arreglo, una delicada mentira construida con tanto cuidado que incluso aquellos dentro de él habían comenzado a creerlo. Su presencia amenazó con romper sin pensar la historia, por lo que fue silenciada. Pero la verdad tiene un pulso, y la señorita Alderney lo había dicho mejor cuando susurró. Trajo la pala. Sí, pero ella no era la que cava. La señorita Marlowe, tranquila todo esto mientras, finalmente arregló un té en el Bastille, no fuera de costumbre, sino para escuchar. Sin acusaciones, sin confrontaciones, solo cucharas plateadas, servilletas dobladas y ojos que no podían encontrarse. Mientras agitaba su té, no hablaba de la mujer, sino de lo que quedaba atrás. Un guante colocado intencionalmente, un registro de nacimiento corregido con temblores en la escritura a mano, una visita que no fue despedida, sino advertencia. Y en la quietud que siguió, la verdad se reveló, no con gritos o protestas, sino en la aguda inhalación de un hombre que había mantenido la mentira, durante tanto tiempo que había olvidado que era una mentira en absoluto. La mujer en gris había desaparecido nuevamente, pero su presencia permaneció, se metió en los caminos, los ladrillos desgastados, el silencio que se hizo eco y cayó sobre el pueblo como nevadas que nadie había pronosticado. Y ahora, la gente de Eden Hall lo entendía. No había regresado para perseguirlos, había regresado para recordarles. Porque algunos secretos no se descomponen cuando están enterrados, esperan, pacientes y enteros, para que el silencio a su alrededor se rompa. Y cuando lo hace hablan, la mirada de Thomas parpadeó hacia arriba solo una vez, pero fue suficiente. Los ojos de la señorita Na se lanzaron brevemente hacia la bandeja de té intacta, pero fue el Steeple quien se quedó completamente quieto, como si una cuerda dentro de él se hubiera roto. Verá, dijo la señorita Marple suavemente, su voz tan tranquila como una pluma a la deriva, ese guante nunca fue simplemente olvidado. No, era la única voz que Marjorie había dejado, una protesta tranquila, un símbolo de lo que se perdió, o más bien, de lo que se había robado. Un silencio cayó sobre la habitación, quebradiza como el vidrio. Un guante, susurró la Sera Bid, su voz temblando de inquietud. Sí, confirmó la señorita Marple, o más precisamente, su par. Uno fue descubierto en las ruinas quemadas del granero de Thomas, certificado, e inútil. Pero el otro fue doblado cuidadosamente, precisamente, escondido en su equipaje, como un mensaje escrito en silencio. El tipo de mensajes que se ven obligados a dejar atrás, cuando no se pueden cerrar las palabras. Su mirada se extendió por las caras de la habitación, algunas perplejas, otras temerosas. Pero la pregunta no es dónde se encontró, continuó. La pregunta es por qué se encontró días después. ¿Por qué allí? Porque no se suponía que se encontrara en absoluto, hasta que alguien necesitaba que lo fuera. Su tono se profundizó, tranquilo pero inflexible. Los guantes estaban juntos cuando llegó. Ella los trajo a los dos. Se separó ella misma, no por moda, no por olvido, sino por significado. Ella decía, falta algo, algo, o alguien. El silencio que siguió era más grueso ahora, era su forma de señalar una ausencia. Continuó la señorita Marple. Una respiración aguda desde la esquina de la habitación no pasó desapercibida. Luego estaba la medalla, dijo, con sus ojos ahora fijos en la Sarah Bid, quien parecía encogerse en su silla, encontrada presionada entre las páginas de un libro de himnos, un lugar de oración, de reflexión, tono inquisitivo, pero para una decoración de guerra. Curioso, ¿no te parece? La Sarah Bid asintió, temblando ligeramente. Supuse que lo había dejado caer, o tenía la intención de devolverlo. Excepto, dijo la señorita Marple suavemente, que Marjorie nunca recibió una medalla así. Su servicio como enfermera fue valiente, comprensible, pero no estuvo en combate. Esta medalla pertenecía a alguien más. Alguien que quería que lo vieran, de manera deliberada. Se colocó allí, no se perdió. Los murmullos alrededor de la habitación se hicieron más fuertes. El señor Steeple cambió en su asiento, casi imperceptiblemente. Esa medalla fue un truco, continuó. El destello de luz de un mago, una distracción. Decía mira aquí, para que no vieran lo que estaba sucediendo allí, en tono más profundo. El guante decía, observe esto. La medalla decía, olvida lo que viste.
Juntos, eran un acertijo, uno que casi nos engañó a todos. La señorita Marple dobló las manos serenamente, casi, con firmeza, pero no del todo, porque alguien en esta sala subestimó cuán profundamente una mujer tranquila puede recordar. Sus ojos claros y afilados se fijaron en la Sarah Bede, y luego la página desgarrada. Hubo un estremecimiento visible en la Sarah Bede. Lo mencionaste una vez, dijo la señorita Marple, tan casualmente. Tono agudo, solo un desecho que falta en el libro de los visitantes de la iglesia. El color se drenó del rostro de la Sarah Bede, pero no fue desgarrada al azar. Presionó la señorita Marple, con voz ahora un instrumento preciso. Fue eliminada después de que Marjorie la había firmado, bajo su antiguo nombre. Esa sola firma confirmó dos cosas: que había regresado, y que alguien más había venido antes que ella, usando ese mismo nombre. Un hombre, el mismo hombre que cambió su identidad para desaparecer de su pasado. La señorita Marple ahora giró su silla deliberadamente, mirada suave, pero inquebrantable, hacia el señor Steeple. Él miró sus manos entrelazadas. «¿Ella vio tu firma, no?», preguntó. La reconoció al instante. Con certeza. La escritura a mano no miente. La suya fue entrenada para recordar tales cosas, y ella recordó la tuya. El señor Steeple no dijo nada. «La conociste», continuó la señorita Marple. «Hablaste. Y cuando se fue, todavía estaba respirando. No la mataste entonces». Pero ella sabía algo. Había conectado los puntos. Sus palabras cayeron como alfileres en una caja de terciopelo, silenciosas, pero afiladas. Su silencio se extendió como una respuesta, sin negación, sin defensa, solo la lenta y entregada caída de sus hombros. «Estaba estacionado en Viena», dijo finalmente, la voz desnuda. «Puesto administrativo, temporal. El trabajo fue fragmentado, caótico. Te fuiste bajo un nombre», dijo la señorita Marple suavemente, «y regresaste bajo otro». «Tenía que hacerlo», susurró él, con los ojos aún fijos hacia abajo. «Tenía que convertirme en alguien más, pero era demasiado tarde. La verdad ahora estaba expuesta como el segundo guante. Ya no había más tiempo escondido, ya no doblado en silencio. Y al igual que el acto final de Marjorie, hablaba más fuerte que cualquier grito. Siempre había insistido en que era un malentendido, una trágica interpretación de intenciones, pero había un temblor en su voz que traicionaba un recuerdo, no mal recordado, sino deliberadamente enterrado. «Ella pensó que me refería al daño, pero no lo hice», susurro quebrado. «Hice lo que tuve que». La oración ya se había desenterrado. La señorita Althea Grayes se paró en la puerta, su presencia quieta y afilada, como una corriente fría a través de una antigua casa. «Alteraste sus registros», dijo, su voz no acusadora ni suave, simplemente objetiva como la garrapata de un metrónomo. «Convertiste a empleados de oficina en mártires del campo de batalla, hombres que nunca tuvieron rifles, alabados como los que sangraron en barro y fuego». Se movió, los ojos corriendo hacia el fuego que crepitaba bajo en el hogar, como si esperara perderse en su parpadeo. «Les di historias», susurró él más para sí mismo que para nadie. «Les di honor». «Les diste mentiras», respondió Althea, y cuando la única persona que recordaba la verdad regresó, no para destruirte, sino para recordarte, entraste en pánico. Su aliento se enganchó, su pecho se elevó de manera desigual, y ella vio entonces que no habías temido el regreso de Marla, temías lo que su memoria confirmaba, que el hombre en el que te habías convertido, estaba construido sobre huesos que no eran tuyos para reclamar. «Ella vino a hablar», dijo Althea suavemente, «a explicar». La habitación ya estaba saturada con el aroma de la culpa. Ella dio un paso adelante lentamente. «Pensaste que un sueño tranquilo era misericordia», continuó. «El té lo mezclaste con cuidado, ¿no? Un polvo casi indetectable. Solo necesitabas que dejara de hablar. Y aún así, no dijo nada. Pero ella no te dejaría seguir escondiéndote detrás de su silencio». A su alrededor, la habitación parecía congelada en el tiempo. El vicario de pie con las manos agrupadas, la señorita Llewellyn agarrando su rosario, y Thomas Ellery, quieto como una escultura. Solo su temblorosa mandíbula traicionaba la tormenta en su interior. No hubo un estallido, no hubo una gran revelación, solo la verdad, como el humo en la luz solar, imposible de captar, pero el fuego no puede ocultarse. La sombra permaneció quieta, justo donde Marla había permanecido la noche que regresó, más tranquila, más callada, pero aún llevaba el pasado, como una nota doblada, demasiadas veces.
antes de entrar, tejiendo sus agujas más lentas, más deliberadas, su mente enriqueciendo momentos como puntadas en una bufanda. El tren exhaló una respiración larga y cansada cuando salió de la estación del pueblo, sus ruedas gimiendo no con urgencia, sino con algo más solemne, casi como arrepentimiento. Solo un puñado de personas se encontraban esparcidas por la plataforma, cada una envuelta en su propio silencio. Algunas miradas robadas, como no seguras de reconocerla, o fingir que nunca había regresado en absoluto. Algunos ojos siguieron la figura de Lydia Merton mientras se alejaba, no apresuradamente, sino con la gracia inflexible de alguien que ya había sufrido lo peor. Unos la miraron con curiosidad velada, otros, con el tipo de culpa que mantiene a uno despierto por la noche, no por lo que hicieron, sino por lo que permitieron que sucediera. Una vez había sido el nombre susurrado detrás de cada puerta cerrada, la acusación silenciosa pasada entre miradas, la sombra en la iglesia, a la que nadie se sentaba al lado, acusada, sospechosa, humillada, no a través de la confrontación, sino por el lento veneno de la sospecha que se propaga hasta que la víctima se convierte en la historia. Finalmente fue exonerada, no porque el pueblo creyera en ella, sino porque la verdad, finalmente, se hizo demasiado fuerte para silenciar. Y cuando se le ofreció la oportunidad de quedarse, reconstruir, perdonar y olvidar, sonrió, una sonrisa tan usada que apenas tenía forma, y se negó suavemente, porque algunos lugares no te piden que sanes, esperan que finjas que no pasó nada. El pueblo trató de regresar a su ritmo, a la reconfortante monotonía de los días ordinarios, botellas de leche flojeando en las puertas, perros ladrando en campos distantes, el olor a pan fresco tejiendo los carriles estrechos. Pero algo invisible había cambiado, como un secreto no entendido en la mitad de la noche. Un hombre fue llevado, no con escándalo, sino con una firmeza tranquila que decía, ¿sabes por qué? Sin sirenas, solo un auto que se detiene antes del amanecer, y una silla vacía en el café por la mañana. Su nombre apenas fue susurrado, como si el pueblo temiera incluso ahora, que la verdad pudiera manchar sus paredes. Lydia no había regresado para hacer ruido, ella había regresado para aclarar algo, no a través de la venganza sino con la fuerte elegancia de la verdad. Dejó más que una maleta, una fotografía, deslizada en el libro mayor de la parroquia, un dibujo de la infancia, olvidado en un ático pero ahora encontrado, un par de guantes, uno manchado, uno limpio, colocados donde alguien finalmente lo entendería, cada acto, tranquilo, preciso, y devastador en su implicación, y aquellos que habían observado desde las cortinas de encaje, una vez contentos en la seguridad del silencio, ahora se demoraban más, los ojos, no se redujeron con el juicio, sino con reconocimiento. La culpa florece como la hiedra alrededor de sus corazones. La señorita Elspeth Grey, podando las rosas de su jardín, se detuvo como si sintiera el eco que ahora tarareaba debajo del suelo. No solo la tristeza, sino el cálculo. El pueblo no había cambiado en la superficie, pero debajo de los adoquines, y bajo cada guiño educado, ahora había una fractura, delgada, pero real, porque Lydia les había recordado algo que habían enterrado más profundo que el crimen, su complicidad. Ella no había gritado, no necesitaba hacerlo, su silencio rugió más fuerte que cualquier acusación, y así, cuando el último rastro de humo del tren se dirigió al horizonte, el pueblo se detuvo, sino en el despertar. La verdad había regresado, no para destruir, sino para ser vista. Y tal vez ese es el corazón tranquilo de todo, que la justicia, cuando se retrasa, no se marchita, espera, a veces en los pasos de una niña una vez perjudicada, a veces, en el susurro de las letras viejas, a veces, a la vista de una mujer que no le queda nada que temer. Y ahora, querido oyente, la pregunta te llega, suavemente, pero insistentemente. Si tú fueras Lydia, llevando el peso de lo que sabías, y el silencio de lo que se negaron a escuchar, ¿habrías vuelto a agitar el polvo, o habrías elegido la paz, dejando que el pasado duerma intacto? Cuéntanos, ¿te habrías atrevido a despertar la verdad? Tus pensamientos importan, porque dan vida a estos ecos, y si esta historia agitó algo dentro de ti, considera suscribirte para más tormentas tranquilas, donde el misterio camina de la mano con la memoria, y el acto de verdad más pequeño puede romper décadas de silencio. Hasta la próxima, mantén tus sentidos afilados, tus palabras reflexivas, y tu corazón preparado, porque no todos los susurros son solo el viento. Algunos llevan el peso de la justicia que finalmente llega.